Buenas tardes. No querría yo parecerme en este momento a la ínclita Pajín, pero la verdad es que lo de ayer fue un poco una conjunción planetaria. De repente llegó aquí el presidente del Banco Central Europeo y dijo que bueno, que España estaba haciendo unos grandes esfuerzos y que se ve ya un poco la luz. Después nos enteramos de que un banco de inversión americano, JP Morgan, decía que bueno, que España podía ser la nueva Alemania y que lo peor había pasado. Y luego vamos y leemos otro de Morgan Stanley que también dice que bueno, que el sector inmobiliario español está ya a punto de salir de la crisis. Y luego encima llega un fondo de inversiones que se llama Blackstone y dice también que hay que invertir en España. Pero es que luego además, que esto les va un poco más en el sueldo, que quiere que le diga, Rajoy, que también volvió a decir en las jornadas de The Economist, pues que las cosas van un poquito mejor, que van lentas, pero que, en fin, que se están poniendo las bases y tal. Bueno, parece que había una especie, ya les digo, de conjunción planetaria. Después de esto hablaremos, por supuesto, y también de esa iniciativa popular que ayer finalmente vio la luz en el Congreso, que lo cual quiere decir que el Congreso está dispuesto a hablar sobre las medidas que las plataformas contra los desahucios pues ponen encima de la mesa. Básicamente la dación en pago y alguna otra como la vivienda social y tal. Bueno, pues comentaremos este asunto porque es importante tener claro qué significa la dación en pago y qué consecuencias podría tener si esta medida se tomara de forma retroactiva y de forma universal, cargándonos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y con una ley que se puede retocar en algunos aspectos, pero que, en fin, de aquella manera ha funcionado bastante bien en todos estos últimos años y básicamente casi todo el mundo paga la hipoteca. Pero en fin, hablaremos de este asunto porque es importante, porque afecta a gente y porque, bueno, pues hay gente que desgraciadamente toma medidas drásticas con su vida. Hoy hemos conocido otro suicidio, bueno, pues ante la eventualidad de perder su casa. Hablaremos de todo ello y lo vamos a hacer con Yolanda Gómez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Fernando Rayón. Muy buenas tardes. Carmen. Y previamente quiero que escuchen, pues por la inmediatez de la noticia, lo que ha ocurrido hoy en el Congreso en la sesión de control. No ha pasado nada extraordinario, excepto que el señor Rubalcaba ha vuelto a insistir en que lo que tiene que hacer Rajoy es marcharse. Y quiero que escuchen también lo que le ha dicho el señor Rajoy al señor Rubalcaba. Usted ha añadido a la crisis económica y social que tiene nuestro país una crisis política, una crisis de la política. Cuando un presidente del Gobierno rompe las reglas de la convivencia entre los españoles, cuando un presidente del Gobierno no es capaz de explicar cómo se financia su partido durante 20 años, la crisis política está servida. Y yo, señor Rajoy, pienso que usted no está en condiciones de abordar esa crisis política, porque está usted lastrado por los recortes sociales, por los retrocesos sociales que ha impuesto al conjunto de los españoles, por la ruptura de los consensos sociales que usted no contó en la campaña electoral y por la falta de reacción ante los casos de corrupción. Yo por eso, señor Rajoy, le pido hoy aquí en esta Cámara que renuncie, que lo deje. Tiene usted tantos problemas en su grupo que le obligan a hacer estos papelones, señor Pérez Rubalcaba. Este es exactamente el problema de fondo de lo que está ocurriendo aquí. Mire, aquí hay un gobierno que ha sido votado por los españoles, que es mayoritario y que se está enfrentando a la mayor crisis económica por la que ha vivido España en los últimos años. Estamos tomando decisiones muy importantes en materia económica. Por cierto, en la situación en la que está España en estos momentos es evidente que usted no tiene absolutamente nada que ver. Pero hay un Gobierno que toma decisiones, que está haciendo reformas, luchando contra el déficit público, que está sentando las bases para una mejora de la economía. Yo no voy a entrar ni a dar aquí ningún dato, ni a mencionar a ninguna persona de las que están sentadas enfrente de mí en este momento en la Cámara, ni de las que están fuera de aquí. Yo simplemente le digo una cosa, señor Pérez Rubalcaba. Haga exactamente usted el mismo ejercicio de transparencia que he hecho yo con las cuentas de su partido político y también con las mías. Hágalo eso. Y cuando la haga, a lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene, señor Pérez Rubalcaba. Bueno, por lo menos no le ha acusado de la muerte de Manolete, que ya es algo, porque claro, la crisis política, la crisis social, la crisis económica, en fin, porque no hay más posibilidades de meterle más crisis. Pero en eso último tiene, yo creo, Rajoy en esta ocasión razón en casi todo. Usted no tiene ninguna autoridad de ningún tipo, usted es el que está calentando todas estas. Produjo una crisis y ahora está calentando la otra crisis. Pero es verdad, o sea, ¿qué hace Rubalcaba que todavía no ha publicado las cuentas del partido y sus cuentas particulares? Sí.
No, a mí personalmente me parece una irresponsabilidad pedir en este momento la dimisión del presidente del Gobierno. Yo creo que el señor Rubalcaba sabe perfectamente que si eso ocurriera en este momento en España, o sea, vamos, si dimite el presidente del Gobierno, probablemente habría elecciones al día siguiente, porque me imagino que no se conformarían solo con eso, y la inestabilidad política, la incertidumbre que eso generaría, hundiría a España y la abocaría directamente, vamos, como mínimo a un rescate, ¿no? Sino a la quiebra. Yo creo que el señor Rubalcaba lo sabe y por eso me parece de una irresponsabilidad enorme, ¿no? Hace poco creo que el señor Campa, que fue miembro del gobierno socialista, lo reconocía ante unos inversores británicos, que lo peor que podría pasar en este momento sería esa incertidumbre, porque si una fortaleza tiene España en este momento es precisamente que tiene un gobierno fuerte con 3 años por delante para poder hacer las reformas que necesitamos. Si acabamos con esa fortaleza nos vamos a la quiebra. Bueno, ¿no? es que Rubalcaba es ahora ¿no? mismo un poco un pollo sin cabeza, ¿no? Está ahí agarrándose a cualquier... Empezando por lo que decía Yolanda, como estuve con Campa precisamente escuchándole esto de no puedo entender lo que hoy ha hecho Rubalcaba. Solo se entiende, eso que dices que es un pollo sin cabeza, yo creo que lo está chamuscando el partido, cosa que me parece un error, porque quedan 3 años, sabemos que las primarias van a ser prácticamente con las elecciones ya a la vista, entonces no pueden chamuscar, y Rubalcaba es muy listo, es muy inteligente, no se puede dejar chamuscar, aunque haya mucha gente en su propio partido que esté pidiéndole que lidere todos los movimientos sociales de protesta y ser el abanderado de la contracorrupción de la que acusan al PP. Es decir, él debería ser un poquito más inteligente. Si os fijáis, de todas formas, el tono de Rubalcaba hoy no ha sido un tono agresivo, como lo hemos visto otras veces. Yo creo que estaba cumpliendo con un papel. Se lo ha dicho Rajoy. Pero sí, es que claro, Rajoy le ha dicho, vaya papelón el que le está haciendo su partido, pero claro, es que necesitamos al Partido Socialista. De alguna forma se lo ha dicho Rajoy, ustedes no están ayudando nada. ¿Van a ayudar algo? La respuesta es no. Con lo cual, los pocos éxitos que se cosechen van a venir por parte del Gobierno, que por supuesto no puede cambiar. Pero entre otras cosas se le necesita para que también aclare toda su porquería que tiene en todos los sentidos. O sea, y que también queremos conocer las cuentas del PSOE. Es que están claras las cuentas. Además, del PSOE sí que tenemos currículum. Sí. Tenemos la historia de Filesa, o sea, sabemos que ya lo hizo. Entonces, yo me da más miedo todavía, porque que yo creo que tendríamos que saber, pero las cuentas, o sea, de todo el mundo que está recibiendo dinero público. Es que es verdad que este fin de semana nos hemos enterado que el PP, el 85% de sus ingresos son dinero, son subvenciones públicas, y probablemente en el Partido Socialista la proporción no se separará mucho de esa. Entonces, no está mal que los españoles sepamos qué se hace con ese dinero público, a qué se invierte, cuánto ganan los líderes de la oposición y también la gente Méndez, que está dirigiendo. Y por supuesto, y cuánto gana Méndez. Y que el otro día publicábamos nosotros que Comisiones Obreras, como una super noticia, que va a publicar sus cuentas en la web. Es que eso tenga que ser una noticia a estas alturas de la película, eso me parece impresionante. Pero sin auditar por el Tribunal de Cuentas, porque no tienen, no sé en qué ley alguien se le ocurrió decir que las cuentas de los sindicatos no se auditaban. Bueno, no se auditan porque no quieren que nadie muera de infarto. Pero el Tribunal de Cuentas les debería de exigírselas, yo qué sé. Vamos a ver, esa parte que no es de dinero público que ha financiado al PP, es la misma que ha estado financiando al PSOE. Solo que como el PSOE estaba en el gobierno, la mayor tajada se la llevaba el PSOE. Por eso no están pidiendo con la boca grande que todas las grandes empresas vayan al Congreso y digan cuál es el dinero que han dado a quién y cómo. Y están todos los partidos políticos y, por supuesto, están los sindicatos. Es decir, ya está bien de que los sindicatos estén criticando la reforma laboral que dicen que permite echar a la gente con 20 días, cuando ellos son los primeros que lo han hecho. Es de un cinismo, pero bueno, yo creo que estamos acostumbrados a eso. Lo llevamos viendo un año y lo vamos a seguir viendo. Es decir, no nos podemos extrañar. Los tres que quedan, ese van a ser los tres a martillo. Que a lo mejor es una buena oportunidad esta crisis y lo que estamos conociendo, bueno, oigan ustedes, pues hagan de verdad un ejercicio de transparencia. Los ciudadanos queremos saber de dónde reciben ustedes los ingresos, en qué se lo gastan, cuánto cobran, y a lo mejor si se les cae la cara de vergüenza diciendo, es que a mí me parece impresionante que ganes más en la oposición que lo que gana el presidente del gobierno, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor pues lo verías. Tendríamos... Pero el Tribunal de Cuentas es la clave, ¿eh? Que empiece a funcionar. A mí me da igual que los elijan los partidos políticos, prefiero que no lo hagan, pero que empiecen a funcionar y que empiecen a
que esos papeles que daban antes por debajo los empiecen a hacer públicos ahora. Bueno, han hecho unos cuantos que son una bomba de relojería, bueno, son como una bomba, de Parla, claro, en fin. Claro, bueno, pues que empiecen a ser públicos como tienen obligación, ya que ellos no son capaces de llevar a los tribunales a las personas, bueno, que empiecen por lo menos a poner sobre la mesa del Congreso de los Diputados informes para que ellos actúen o para que actúe la Fiscalía, que es lo que tiene que ocurrir. Bueno, desde luego lo que está claro es que Rubalcaba está actuando de una forma irresponsable, en realidad todo el Partido Socialista, porque en fin, eso te lo puedes esperar por de Cayo Lara, pues vale, que se ponga la camiseta amarilla y pida la dación el pago y haga que los que están allí pues llamen asesinos y criminales a los diputados del PP, por supuesto, aunque hayan aprobado la posibilidad de debatir esa iniciativa, pues bueno, está un poco en el guión, pero claro, el Partido Socialista se espera otra cosa. Y se espera sobre todo, hombre, si has ayudado a que la crisis económica que no existía para ese partido, aquello se pusiera muchísimo peor y ahora puede haber algún atisbo o por lo menos hasta desde fuera nos lo están diciendo, hombre, pues no pongas palos en por lo menos quédate un poco al margen, ¿no? No eches más leña al fuego, porque vamos a ver. Ayer, por ejemplo, escuchen lo que decía el presidente del gobierno en The Economist, que en fin, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero es el presidente del gobierno y tiene datos. El afán reformista de este Gobierno ni se distrae, ni flaquea, ni se agota. Somos conscientes de que es probable que 2013 vuelva a ser un año difícil para la actividad económica en España, si bien es cierto que la contracción no será tan intensa como la observada en 2012. Con la prudencia necesaria que se tiene que tener a la hora de los pronósticos, podemos afirmar que las previsiones de este Gobierno, compartidas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, anticipan que en la última parte de 2013 y en el año 2014 nuestra economía recuperará tasas positivas de crecimiento del Producto Interior Bruto. Bueno, un poco después en el Congreso, el presidente del Banco Central Europeo decía que España está abordando las reformas que se necesitan y sobre todo ponía énfasis en la reforma financiera. Creo que se ha hecho mucho, sí, y que se ha avanzado muchísimo en la reestructuración del sistema bancario. Como ya he dicho, España tiene ahora seguramente el mejor sistema de saneamiento y recuperación que haya en la zona euro. Ha habido legislación en materia laboral también, que ha mejorado claramente la flexibilidad y ha sido un progreso muy significativo. Por las cifras que acaba usted de mencionar, todavía no ha podido lidiar con la dualidad del mercado laboral. Bueno, después vendrían el informe de Morgan Stanley, el de JP Morgan, el de Blackstone, ese fondo de capital riesgo más grande del mundo que les decía antes, y en fin, no creo que todos estos estén a sueldo de Rajoy. Quiero decir que no es casual, supongo, que haya cambiado el ambiente y la percepción sobre España. Acuérdense que este verano estábamos interviniendo y rescatando a España cada 2 horas. Cada 2 horas ya llegaba el rescate y tal. Bueno, parece que la percepción ha cambiado, España se financia, todavía no lo barato que quisiéramos, pero se financia bien, en fin, parece que hay esa percepción. Que ha habido un cambio, Otra cosa es que la economía real todavía no se note, pero es evidente. No, vamos, aquí el profesor sabe bastante más que yo de esto, pero es verdad que todos los economistas con los que hablas lo que te dicen es que efectivamente los signos que estamos viendo ahora suelen ser el comienzo de todas las recuperaciones, ¿no? Cuando tú empiezas al sector exterior, empiezas a recuperar ese sector exterior y ese déficit por cuenta corriente empieza a desaparecer, aumenta la competitividad, empiezan a tirar las exportaciones. Ese es el primer paso para salir de la crisis. Tienen que tirar de nosotros para luego poder crear empleo en España, porque efectivamente con 6 millones de parados no creo que el consumo sea el que vaya a sacarnos de esta en este momento. Creo que nunca ¿no? ninguna crisis en el mundo ha salido por el consumo. No. Lo que ocurre es que efectivamente probablemente estamos en el peor de los momentos, ¿no? Cuando tú estás haciendo muchísimas reformas, estás haciendo los sacrificios y entonces no empiezas a ver esos resultados hasta que pasan unos meses. Pero es cierto que la mayoría de los bancos de inversión internacionales, y ayer es verdad que ese informe de Morgan Stanley nos sorprendió a todos,
sobre todo porque en otras ocasiones Morgan Stanley ha sido muy dura con España, ¿no? Y ayer decía Morgan Stanley que las reformas que se están llevando a cabo y que la rebaja de costes salariales, el aumento de la competitividad, podían hacer que España se convirtiera en la próxima Alemania de la zona euro, ¿no? Yo creo que eso es esperanzador y que lo que hay que hacer es de verdad no hundir esto de nuevo, ¿no? O sea, hemos visto entre unos y otros cómo generamos tal incertidumbre que al final volvemos a poner en duda esa capacidad de España de salir de esta, ¿no? Yo creo que entre todos tenemos que tirar para adelante de este carro, una especie ¿no? de fatalismo de que aquí no salimos y ¿no? que siempre a veces nos rodeamos o de mucho optimismo o de mucho pesimismo. Ya, pero eso es muy hispano también. Por eso, que no tenemos un punto medio. A mí me parece muy interesante también lo que decía Yolanda, porque precisamente el banco de inversión, que eso es Morgan Stanley, lo que ha dicho, vamos, lo dijo Joaquín Phelps, la persona que estuvo aquí en España entrevistándose con gente. A mí me parece que ha dicho dos cosas muy interesantes. La primera, que se había entrevistado con gente y les había preguntado por la corrupción, que si eso podía hacer daño a este proceso. Y la gente decía que pensaban que eso tenía un recorrido, pero que no iba a hacer ni caer al gobierno ni hacerle cambiar en las medidas que había tomado. Que eso prácticamente era unánime, cosa interesante. Pero luego la segunda cosa, que lo comentaba también Yolanda, pero es verdad, él dice que vamos a ser la segunda Alemania, o podemos ser la nueva Alemania, por la capacidad exportadora que han visto en España que no conocían. Es decir, estamos vendiendo baratísimo, mucho más barato que Alemania, gracias a la reforma laboral, todo hay que decirlo, a cómo han bajado los costes. Y claro, no es una forma de decir, no vamos a ser la nueva Alemania, no, ya sabemos que aquí no trabajamos como los alemanes, no tenemos la productividad de ellos, pero es verdad que hemos empezado prácticamente desde el primer momento y en los peores meses del año 2012, hemos empezado a exportar de una forma sorprendente. Los empresarios españoles han salido y claro, dicen, cuidado que es un competidor serio, que no tiene los costes laborales que tiene Alemania y España. Bueno, y por eso me parece lo más interesante. Ya sé que Mario Draghi ha dicho cosas muy bonitas y que también ve incluso el discurso de Rajoy, que a mí me pareció que admitió que no había cumplido con su programa electoral, cosa que todos sabíamos, pero por fin reconoce que iba en contra de lo que había hecho. Bueno, lo argumentaba. Pero a mí me parece que un banco de inversión que tiene que decir a sus clientes, inviertan en España porque España va bien, es, por supuesto, bueno, vamos a volver enseguida. Lo habíamos visto también, después seguiremos comentándolo con las inversiones que han hecho aquí las grandes compañías del automóvil. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ello. Antes les voy a comentar que esta semana la Caixa nos propone Caixa Wallet. Se trata de una cartera digital para hacer compras por Internet. Si no es usted cliente de la Caixa, pues hágalo ya, porque con Caixa Wallet podrá ganar 1000 puntos estrella si se da de alta antes del 28 de febrero y realiza 2 compras antes del 30 de abril. Cuando compre por Internet, protegerá sus datos personales, elegirá desde qué cuenta o tarjeta quiere pagar y además podrá asociar las cuentas o tarjetas que necesite. Ya sabe que para más información puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Comentábamos antes de la pausa esa fuerza que están demostrando las empresas españolas exportando, muchísimas que han salido porque han visto que por ahí estaba la solución y además de forma competitiva, gracias al esfuerzo de todos, en costes laborales por supuesto y en flexibilidad laboral, que eso lo hemos visto precisamente en las grandes compañías automovilísticas que han decidido, de repente todas han confluido en que España era el mejor sitio para hacer sus nuevos modelos. O sea, quiero decir que por algo será, ya no es una cosa de Rajoy, de Montoro, de los brotes verdes, ni de nada que se le parezca. Son casas de análisis, bancos de inversiones, empresas que vienen y lo hacen, dinero que vuelve, el dinero que se había ido, ha vuelto. No, de hecho, bueno, cuando empezaron a venirse empresas internacionales de la automoción a apostar por España, leímos en medios franceses, por ejemplo, el temor de la prensa francesa a que la competitividad que estaba empezando a ganar España pudiera
pues trasladar empresas, ¿no?, desde Francia a nuestro país, porque al final vamos a ser un país más competitivo. Y yo creo que efectivamente que este clima existe. Tuvimos ahí como una semana, un par de semanas, donde las dudas de los inversores, como tú decías, Fernando, ¿qué se preguntaban los inversores? ¿Cómo pueden impactar estas? Al final eran denuncias que no sabemos si son falsas, verdaderas o medio pensionistas, sí, pero el problema han hecho daño. Han hecho mucho daño. Ya está irreparable. Lo que ocurre es que yo creo que al final ha sido, bueno, al final esperemos, ¿no?, que ha sido un daño temporal en la medida en que ¿qué es lo que más temían los inversores? La incertidumbre política, o sea, que esto se pudiera llevar por delante a un gobierno. Imaginaros la situación, ¿no?, de la que hablábamos al principio. En la medida en que las cosas se vayan aclarando o sean casos puntuales de posible corrupción, ya no estamos hablando de que el gobierno puede seguir fuerte y puede seguir haciendo las reformas que necesitamos, y eso tranquiliza. Y de hecho las palabras ayer de Draghi, de un día para otro... En este país la rehabilitación de las personas y de los... Esto ya, no existe, te han puesto la cruz y ya ahí te siempre saldrá ya Rubalcaba diciendo, bueno, pero por eso es preciso que se aclare, porque si no va a ser como una cruz permanente. O sea, que la fotocopia, por favor, se convierta en cuaderno. Ya ayer alguien decía hasta libros, allá es una enciclopedia. Que sea, y que el que haya hecho algo, que lo pague, sí, que pero los que se sepa, porque como se quede en que como es una fotocopia no se puede tal, eso va a ser, vamos, pum, 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 pum. Bueno, pero aquí afortunadamente la Fiscalía, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ha actuado rápidamente. No sé si van a actuar o si las decisiones van a ser también rápidas, pero por lo menos el comienzo ha sido rápido. Yo creo que hay mucho que investigar y hay muchas corrupciones que hay que depurar. Pero no, yo no las veo tanto en el gobierno, yo las veo mucho más en las cajas de ahorro. Las estamos empezando a ver. Yo creo que van a desfilar unos cuantos personajes y se les va a pedir cuenta de lo que han hecho con el dinero que no era suyo y que era dinero público. Y con un dinero que se ha manejado alegremente durante muchos años. Y no precisamente cuando estaba este gobierno en el poder, pero bueno... Bueno, y en ayuntamientos y en contratos. Sí, bueno, mira el Tribunal de Cuentas lo que acaba de decir de los contratos de publicidad de los gobiernos de Zapatero. Eso era jauja, vamos, allí te daban corría el dinero... Bueno, pero como la política, la oposición siempre la ha manejado con el acusar, o sea, puede resultar un poco perplejo que Tomás Gómez esté intentando acusar pues al presidente de la Comunidad de Madrid de todos los males de la reforma laboral, cuando él, pues mientras era alcalde de Parla, ha hecho cosas. Ya no quiero recordar la piscina de agua salada, entre otras muchas cosas que probablemente no eran delictivas, es lo menos malo, pero que han sido portada del Financial Times, que de Economist el otro día estaban comentando precisamente lo que tú dices, Carmen, de la corrupción que había en los ayuntamientos españoles, es decir, no estaban mirando precisamente al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que hay que depurarlo, y eso en los tribunales lo vamos a ver. Sí, además aprender y tomar nota para que en el futuro no vuelva a ocurrir, ¿no? Yo lo que me preocupa un poco de todo esto es que al final generalizamos todo y decimos en España todo el mundo es un corrupto, en España todo el mundo roba, en España las cosas no son así. Efectivamente hay mucha gente que se ha llevado dinero, pues lo que hay que hacer es ir a los tribunales, y gracias a Dios tenemos unos tribunales que probablemente en otros países no existen, ¿no? O sea, en otros países probablemente iberoamericanos, que hay veces que ahora nos están comparando como si esto fuera, pues no sé, cualquier país subdesarrollado de no sé dónde, pues no, oiga, aquí, eso lo decía ayer Rajoy también, aquí tenemos unos tribunales y esperemos que al final el que la hace la paga, y nos estamos enterando y tenemos medios de comunicación que lo denuncian, unos con más rigor que otros, pero o sea, yo soy más optimista sobre este asunto. Pues probablemente, o sea, lo importante es, lo sabemos, vamos a ponerle remedio y esperemos que aprendamos de los errores, ¿no? Bueno, pues eso es lo importante, que se acabe esa especie de mantra general de que todos los políticos son iguales, que eso, pues hombre, como comentario de barra de bar, pues puede hasta tener un pase, pero que tampoco. Bueno, pero, en fin. Si hubieran acabado todo esto en el Congreso de los Diputados con una comisión de investigación, probablemente esto hubiera dado para año y medio de legislatura, ¿eh? Pero creo que ya está muy acertada la posición y ha dicho, no, mira, por ahí no me vais a pillar, porque podemos hacer tonterías, pero tontos, no muy tontos no somos. Hombre, pero ¿cuándo has visto tú una comisión de investigación parlamentaria que se ha parado? Pero lo han intentado, una fotocopia. Claro. Cuando se sepa que detrás de la fotocopia hay un documento original, pues entonces ya la Fiscalía, no se preocupen, que tomará cartas en el asunto. Pero bueno, vamos a ese otro asunto importante, porque es de mucha sensibilidad social. No son tantos casos como se dicen, pero los desahucios, pero en fin, los hay. Y hay casos muy preocupantes y hay gente pues que se suicida, con lo cual es un asunto al que hay que tratar.
que se ha intentado con algunas medidas como el Código de Buenas Prácticas y tal, que no ha dado todo lo de sí que se quiere. Ahora el Gobierno está preparando un cambio legislativo de la ley hipotecaria en algunos aspectos. Bueno, por el camino, a ver si me aclaro, las organizaciones de desahucios, vamos, las plataformas, eso que no me salía, las plataformas han conseguido pues suficientes firmas para que se haga una iniciativa parlamentaria popular y ayer se le dio el visto bueno. Eso quiere decir que el Parlamento está dispuesto a hablar del asunto. Y ese asunto es básicamente la dación en pago. ¿Vosotros cómo entendéis, o sea, creéis que eso puede llegar a algún sitio? Porque claro, si nos cargamos pues yo sinceramente espero que no, es que yo creo que con este asunto hay mucha demagogia, o sea, estoy de acuerdo que por supuesto que es muy grave y es muy penoso que haya gente que se suicide por estos temas y hay que tratar o poner alquiler social y de hecho se están haciendo cosas o quizás, ¿qué me parecía a mí una barbaridad? Pues que se tuvieran intereses de demora del 20 y tantos, el 30%, pues eso se ha corregido ya, hay una normativa para corregirlo. Que puedas dar una alternativa a la gente que se queda en las calles, pues sí, pero cuidadito con las medidas que tomamos. España, como tú decías antes, es un país donde uno, antes de dejar de pagar la hipoteca, hace cualquier otra cosa. O sea, es que vamos, pide de comer a quien sea. Y la morosidad hipotecaria está en torno al 3%, que es poquísimo. Y eso es una fortaleza enorme de la economía española. Si ahora lo que te decimos es que aquí no pasa nada, aquí tenemos dación en pago, aquí tú dejas de pagar la hipoteca, te doy otra casa, ¿y quién va a pagar su hipoteca? Es que además me parece una injusticia respecto al que religiosamente está pagando sus cuotas. Entonces, cuidadito con lo que hacemos porque podemos meternos en un lío mayor que el que intentamos solucionar, ¿no? O sea, tanto, por un lado hablabas tú, seguridad jurídica. O sea, si tú has firmado un contrato donde no incluyes esa dación en pago, o sea, creo que es que a mí me parece prácticamente imposible que puedan aceptar esa dación en pago ahora y se acabó, ¿no? Y eso que algunos en muchos casos se ha aceptado, creo que en unos 30.000. Pero voluntariamente. Voluntariamente, porque son extranjeros que se iban de España. Entonces dice, bueno, pues déjame las llaves porque o las ha dejado allí. Te quiero decir que tampoco necesariamente ha sido una cosa muy pactada. A futuro te encarecen las hipotecas, que es lo que decíamos. O sea, si tú firmas un contrato donde te dicen, vale, y si quieres puedes darme la casa y con eso, pues al final, en vez de el Euribor más un 2, pues te van a meter el Euribor más un 5 y tú sabrás, ¿no? Lo que pasa es que aquí el bien mayor, es al que te referías, Yolanda, es la seguridad jurídica, que es importante para todo, no solo para las hipotecas, es fundamental para cualquier cosa que haga referencia a la economía, pero a la vida social, para todo. Es decir, en una democracia, si no hay seguridad jurídica, vamos, no es que no venga una empresa a instalarse en este país, es que no viene ni la gente. No viene ni la gente porque no sabe si cada vez que pone dinero encima de la mesa le van a traer el desayuno o le van a robar. Es decir, seguridad jurídica, ese es el bien fundamental. Segundo, hombre, hemos conocido que, por ejemplo, algún director de una sucursal suscribió una preferente con una cliente que tenía Alzheimer, por ejemplo, y uno lo lee y dice, pues qué barbaridad, como con una señora que tiene momentos de lucidez y otros que no lo son, o que no los tiene ya ninguno. Eso es un disparate. ¿Qué ocurre? Bueno, es que también aquí los bancos tienen que examinar cómo han hecho, por supuesto, determinados contratos de hipoteca. No digo ya si luego no les pagan. Y creo que los bancos que están examinando a fondo todas sus cuentas, creo que también tienen que examinar por lo menos una parte de esos contratos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final, como decís, es que los casos de morosidad son tan escasos. Cuando la morosidad estamos hablando de que en España está al 20, en torno al 20, la hipotecaria es pequeñísima. Entonces dices, hombre, señores bancos, ustedes que no están dando créditos todavía porque no tienen resueltas todas sus problemáticas, examinen, por favor, a esas personas que van a desahuciar y busquen soluciones, que son muy pocas, de verdad. O sea, ya no es poner en duda la seguridad jurídica, es buscar soluciones pero tú buscas puntuales. Soluciones concretas y parciales. Lo que no puedes hacer es, por regla general, cambiar una ley y decir, a partir de ahora, o sea, yo me cargo toda la seguridad jurídica que decías tú, yo me cargo todas las reglas del juego. Mira, y la a partir dación de en ahora pago, cada uno puede hacer para lo que nos quiera. entienda la gente, la dación en pago también se puede hacer por pago de impuestos. Alguien que no tiene dinero para pagar los impuestos y dice, pues mira, yo pago pues con esta casa, con esta obra de arte o con estas joyas. Y eso se examina, se valora y se acepta. No, eso está en la relación de todas maneras te quedas sin la casa, que lo que estamos diciendo, la gente se suicida porque se queda sin su casa, es que o sea, que al final lo que estamos planteando tampoco es una panacea, ¿no? Que tú que te quedes en la calle. Lo que pide la plataforma es, yo entrego la casa y además luego usted me da a mí una para vivir. De todas las que están vacías. Hombre, ya, pero la vacía no quiere decir que no sea de nadie.
nadie. Claro. Será de alguien que por la razón que sea, pues la quiere tener vacía. Oiga, es que pero ya fíjate, si no vas a poder tener ni la casa vacía... Has puesto un ejemplo que esas plataformas lo pedían. Dice, ustedes, banco, tienen muchas viviendas vacías, me dan unas de esas que no la mía porque les interesa más. Dices, bueno, sí, pero esto se examina cada caso y se estudia para ver cuál es, porque no es lo mismo una casa que otra, no es lo mismo una circunstancia personal de una persona que otra, lo que le queda para de hipoteca que lo que le queda a otro. Eso es puntual, eso es una negociación personal. Lo que pasa que sí se puede forzar a los bancos, se les puede decir, como se ha hecho, a tomar decisiones que sean más sociales. Y creo que son los primeros que examinando los contratos, ¿no?, pueden tomar esa decisión. Y de hecho yo creo que también hay bancos y bancos. Y cuidado, también ha habido bancos. Porque han sido sobre todo las cajas. Claro, las que sí, o sea que los bancos ha habido muchos. Yo he hablado con alguna gente que te decían, oye, que en mi banco no ha habido ni un solo desahucio. O sea que es que somos los primeros que no nos interesa. ¿Para qué queramos? O la dación en pago directo. ¿Para qué quiero yo esa casa? Es que voy a tratar de renegociar cualquier cosa antes de una dación en pago porque a mí no me interesa para nada. Yo he leído, no sé si habéis leído el dato de que se han producido en estos años de crisis hasta 400.000 renegociaciones de crédito. Es decir, que antes de que la persona dejara de pagar, ha ido al banco y ha dicho, oiga, yo no voy a poder pagar, me he quedado en paro, y se le ha añadido años, se le ha hecho eso es lo que tienes que hacer, o sea, buscar soluciones para pasar estos años de crisis. Eso que de momento es una cosa que se ha hecho de forma individual, es lo que quiere el gobierno, que incluya esas modificaciones de la ley, o sea, que haya una negociación primero, que se pueda hablar de cambio en los tipos, de años de carencia, hasta de quita. Hoy escuché yo ayer al que está presidiendo la comisión de este asunto. ¿Y sabes por qué? Porque eso es, cuando lo haces desde el Parlamento, sacas una ley, eso es también seguridad jurídica. Ya no dejas en mano de los bancos, que son la parte más fuerte, la decisión de negociar con la parte más débil. Y en ese sentido, vamos, yo, hablando con el portavoz del PP, digo, ¿pero qué os cuesta esto? Si esto socialmente tiene muchísimo valor, y en dinero, ¿cuánto es? Lo tenéis evaluado. Es cuestión de preguntar a los grandes bancos y os sale la cifra inmediatamente. Bueno, pues vamos a ver lo que da de sí esa negociación, de esta tramitación de esa iniciativa popular, que yo no creo que vaya a llegar muy lejos. Me interesa más, yo creo, los cambios en la normativa que pueda estar preparando el gobierno, que eso sí que es pues una ley y punto, y los bancos tendrán que hacer su parte y la gente también aprenderá algo de todo esto que hemos vivido, porque claro, toda la culpa no es siempre solo de una parte, siempre la otra parte algo también tendrá que aprender. Oye, pero mucho, hemos aprendido mucho. Yo creo que, vamos a ver si hemos aprendido, porque habíamos vivido cosas y hemos acabado viviendo otra vez en una hipoteca, pues la gente se va a pensar en muchos para irse de viaje. Y en una inversión, porque yo escuché ayer en la radio a una persona, a un hombre, no me acuerdo cuántos años tenía, 60 o así, que decía que tenía 500.000 euros invertidos en preferentes. Pero vamos a ver. ¿Cómo se pueden tener 500.000 euros invertidos en preferentes? O sea, eso será porque veía que el tipo de interés o algo le llamó la atención, porque con 500.000 euros no se puede ser tampoco una... Bueno, estamos hablando de un jubilado de 80 años, ¿no?, que le ha engañado el tío del banco. En fin, también hay casos y casos. Bueno, yo quiero que escuchéis y quiero que escuchen, porque ayer, bueno, pues tuvo ese punto de humor que suele tener a veces el señor Montoro, y habló de esta forma, les digo más o menos, de lo que se encontró cuando llegó a mirar las cuentas. Por algunas de las tuberías de la financiación del Estado hacía tiempo que no pasaba el agua cuando he vuelto. Había telarañas. Y eso hace que tengamos que hacer una política tributaria que a mí no me gusta hacer, no me ha gustado hacer. No tengo que pedir perdón públicamente por hacerla, como lo he hecho insistentemente. Yo no voy a presumir de subir impuestos, pero enseguida volveremos a aplicar el programa político, ¿no? Estamos ya muy cerca de poder aplicar ese programa político. Bueno, pues como ven, ayer no solo fue un día de conjunción de grandes noticias, sino también de pedir perdón. Rajoy pidió perdón porque no había podido hacer su programa, y Montoro también por subirnos los impuestos. Eso sí, nos dio la esperanza de que en breve va a poder cambiar. Significa que nos va a bajar los impuestos. Yo le cojo la palabra. Yo creo que sí, porque además eso fue un compromiso del gobierno cuando lo subió, pero a mí me hubiera interesado mucho más que hablara Montoro de esas cañerías por las que hace tiempo que no circulaba la financiación del Estado, porque sabemos de otras tuberías, y eran tuberías, por llamarles de alguna forma,
más bien cloacas por las que sí fluía la... Agua no, pero dinero... Pero a chorros. Entonces, claro, es que llega un momento, si estamos pidiendo cuentas a todos, queremos pedir a los gestores de las cajas, queremos pedir cuentas a los políticos... Hombre, pues algunos políticos tendrían que dar alguna explicación, ¿no? Y poner encima de la mesa, encima de la mesa las telarañas que tienen nombre y apellido. No, quizá, como decía Yolanda, es mejor mirar hacia adelante, no mirar para... Pero de vez en cuando hay que dejar alguna perla que... Pero tú aprendes. Dice, hombre, claro, está bien mirar hacia adelante, pero efectivamente el que la ha hecho, pues que la pague. Oye, y es verdad que aquí... Pero vamos. O sea, nos hemos acostumbrado, que es verdad, que eso no paga nadie, pero... que se cobre en B me parece gravísimo porque me parece una falta de honestidad enorme y si eso se demuestra, pues el que lo haya hecho que pague por lo que ha hecho. Pero los derroches que ha habido en nuestro querido país con el dinero público, que eso no es delito ni es absolutamente nada, pues a lo mejor a partir de ahora deberían pensar... Debería ser delito. Eso iba a decir. Debería serlo, pero porque, claro, tirar el hasta ahora no pasa nada. O sea, uno estaba en un cargo público y se dedicaba a gastarse el dinero en lo que le pareció oportuno. Eso se llama sí, malversación de fondos eso públicos. Es porque cuando pero por eso no va a ir nadie a la cárcel. Vamos, bueno, ya te lo si digo a ti te yo. dan el dinero, te lo dan con unas condiciones y tú luego no cumples con esas condiciones, tienes que devolver el dinero. Pues de esos tenemos unos cuantos ejemplos, porque tenía que ir a la cárcel medio Eso tiene que ir en la nueva ley y además es. con su que respondan con su patrimonio. Claro. Es decir, usted ha puesto un aeropuerto en un sitio donde no hay ni un avión ni un pasajero y tal, pues a responder con su patrimonio. Claro, y a la empresa que ha hecho el informe, porque aquí todos tienen su parte de culpa, se le dice, a ver este informe que hizo usted tan interesante y tan fehaciente, pues ha resultado falso, con lo cual usted también tiene una responsabilidad. ¿Y cuánto se llevó? Y devuelva el dinero que le pagaron por ese pero eso de aquí a futuro, ya te digo yo de que de por aquí ahí va a pasar, vamos, millones de pasajeros iban a pasar. De aquí a pasado no tengo yo muy claro que vaya a pagar alguien por esto, pero bueno, ojalá aprendamos la lección, ¿no? A lo mejor de aquí para adelante, a lo mejor sí. Pues sí, porque ojalá. mira, han metido hasta los partidos políticos en esa ley famosa de transparencia, que está muy bien. Que es un paso que lo echábamos de menos. Sin bueno, duda. Gracias Yolanda. Gracias a ti. Y gracias Fernando. Gracias Carmen. Y por supuesto, gracias a todos ustedes un miércoles más por acompañarnos aquí en Economía para Todos en Libertad Digital Televisión. Les espero el próximo miércoles. Gracias.